Yo soy Juanma, del Gato y la Caja, y de Abre, hoy en doble función, y soy diseñador. Creo que trabajo es lo mejor para describir mi trabajo. Yo soy Pablo González, también tengo patria compartida, soy parte del equipo de Gato y la Caja y parte del equipo de Abre, que son dos camisetas que me enorgullecen mucho. ¿Y qué haces vos? ¿Y de qué trabajás? Vamos a recapturar esa pregunta que me hace mi madre. Creo que lo primero para ser pertinentes es hablar del Gato. El Gato es principalmente un equipo de trabajo, un equipo de personas que compartimos una idea nuclear muy fuerte, que es que compartir ciencia, compartir la forma científica de ver el mundo, cruzado con una noción humanista muy fuerte, con la idea de que todas las personas valen la pena y que deberían poder transitar su vida de una manera libre y feliz. Creemos que la ciencia es una gran ayuda para que eso pueda suceder. Creemos que puede beneficiar muy significativamente la forma en la que construimos sociedades, la forma en la que tomamos decisiones, y al mismo tiempo no está lo suficientemente presente, no está lo presente que nos gustaría, así que un día armamos el Gato como medio de comunicación, como laboratorio de investigación, como todo lo que sea necesario para compartir ciencia con tanta gente como sea posible. Hoy hacemos principalmente investigación, comunicación y diseño, pero esas son herramientas que vamos usando en el tiempo. Lo más importante es ese objetivo, y ese objetivo después irá tomando la forma que tenga que tomar en el tiempo. No hacemos lo mismo hoy que hacíamos cuando empezamos, y no vamos a hacer lo mismo dentro de 2 o 3 años, pero sí siempre manteniendo esa idea de más ciencia para más gente, porque nos puede hacer mucho bien a todos. Yo te iba a decirte, hasta te iba a proponer esto, me parece que yo, que soy el que viene de ciencia, responda sobre ciencia, es mucho menos divertido que hagamos al revés. Me parece que después de 4 años de trabajar con científicos profesionales, Juan se ha convertido en un científico, no en un investigador científico, o sí, porque también hacemos investigación, pero me parece que es más importante cómo cada uno ha aprendido y de la perspectiva del otro. Yo te puedo responder que aprendí que el diseño no es acomodar cosas lindas gráficamente, sino que es entender una perspectiva, una serie de herramientas de resolución de problemas que a veces son complejos, problemas que a veces necesitan compatibilizar grupos de trabajo heterogéneos, problemas que a veces necesitan ser observados desde múltiples perspectivas. Y el diseño, a mí y a todo nuestro grupo de trabajo, nos cambió la forma de ver, la forma de querer hacer, de planear para hacer, de pensar para hacer. Yo voy a protestar a la idea de valor agregado. Creo que no es agregado, sino que es. Diseño es la forma en la que construimos esta comunicación. No es que nos hace llegar más lejos, sino que es la forma en la que se presenta directamente. Desde un punto de vista gráfico o netamente visual, solo para empezar en una piedrita, es la forma en la que ponemos imágenes en conceptos muy abstractos y facilitamos tener conversaciones un poco más profundas o poder contagiar más lejos una idea que es sumamente compleja o etérea hasta el momento en que la conectan con algo algo que conecte con vos de alguna forma y te permite transmitirla. No solamente de un punto de vista visual, sino también creo que los chicos en la redacción, los chicos y por supuesto todos los escritores de Gato hasta el día de hoy, elegir una palabra y elegir una metáfora también es diseñar la forma en la que estás comunicando eso. Y para responder la pregunta científica, creo que la mejor forma en la que hemos encontrado que se transmite la idea de ciencia y no un contenido es la de transitar un experimento en primera persona, que es nuestra parte de investigación. Nosotros lo que hacemos es disponibilizar experimentos para tanta gente como sea posible. Experimentos normalmente se hacen en pequeños grupos de usuarios, y la forma de hacer eso es a través del diseño de experiencia de usuario en el sentido más tradicional de la palabra. ¿Cómo haces que mucha gente pueda atravesar al mismo tiempo en una plataforma digital este experimento? Y hemos descubierto que eso, que llamamos una narrativa de la ciencia en primera persona, poder atravesar uno mismo, ser ratita de laboratorio durante todos esos pasos, permite internalizar mucho mejor
qué me están queriendo decir, qué es lo que estoy intentando aprender en este experimento, porque no es solamente lo anecdótico que puede ser atravesar el experimento si no hay un análisis posterior, sino tratar de compartir todas las partes de ese proceso, desde cómo generamos las preguntas, cómo diseñamos ese experimento, obviamente que se cuenta después para no sesgar, y por supuesto los resultados, y tratar de llegar al punto culmine de una investigación, que es la formalización en un trabajo académico. Pero nuestro desafío desde la parte de investigación es hacer al usuario parte en cada momento de ese ciclo en el que habitualmente no participa el sujeto. Eso creo que también es diseño. Abrir las puertas de un laboratorio, hacerlo completamente transparente o radicalmente abierto, es una perspectiva de diseño sobre un problema que hasta ahora no lo habíamos visto o lo habíamos visto muy poco. Sí, y también de alguna manera fuimos madurando la idea de que la ciencia nos va a ayudar a ver el mundo como es. Y el diseño en gran medida nos va a ayudar a ver cómo hacemos que el mundo sea como queremos que sea. Entonces, la verdad es que son dos actividades que se complementan de una manera tan natural que no podemos desverlo. Ahora que lo vemos y lo vivimos y lo hacemos, no podemos desverlo. No podemos. Es que funciona y funciona todo junto y ahora cuando Juan implementa algo en la página para ver cómo se siente el usuario, la primera pregunta es cómo lo medimos, y esa es una respuesta científica, es una aproximación científica a una pregunta de diseño. Entonces el diseño se vuelve robusto y capaz de defenderse, de defender que puede hacer bien las preguntas, pero que también puede encontrar bien las respuestas a esas preguntas. Y cuando nosotros pensamos en cómo se arma un experimento, utilizamos metodologías de diseño para tratar de ver cómo abordarlo, dónde va a estar la perspectiva del otro. Entonces, nos encontramos con dos formas de mirar que se complementan muy bien, muy bien, de una manera además muy profunda. Entonces, ahora todo lo que hacemos es ciencia y diseño de alguna manera. Son las lentes a través de las cuales abordamos los problemas. Y también medimos si los estamos solucionando bien o si tenemos ese espejismo de pensar que lo estás solucionando. Me gusta pensar que el diseño es una forma de otorgar significado o de encontrar un significado en la complejidad. En problemas que son realmente muy complejos y difusos y que no están claramente definidos, el diseño es una forma de conectar los puntos de una manera que hace que podamos tener una conversación, aunque sea. Aún si esa forma está equivocada, podemos decir que está equivocada y seguir con la siguiente. Que muchas veces ante un problema complejo no sabes por dónde empezar. Visualizar datos, o en particular con perspectiva de redes, que creo que es la que más usamos nosotros, es una forma muy útil de hacer que muchas personas podamos tener una misma conversación, aunque vengamos todos de lugares muy distintos. Todos tenemos formaciones distintas y seguramente lo que vos sabés aporta de un lugar que yo no voy a poder aportar y tu voz es importante en esa conversación. Entonces necesitamos disponibilizar una pieza de la que hablar, una pieza o una forma de comprender este problema de la que podamos charlar. Y creo que en eso los esfuerzos que se hacen de conectar esos puntos, aunque sea midiendo redes sociales o midiendo opinión, las múltiples formas que hay para hacerlo, nos permiten avanzar en esa conversación. Y dado el rol que tiene Gato y lo que intentamos hacer de llegar a la mayor cantidad de gente posible, no es un ejercicio para nosotros, sino es un ejercicio para que hagamos toda esa comunidad y todas esas personas que están atentas a esta perspectiva tengan las mismas herramientas que estamos teniendo nosotros. Y además, los datos, estamos inundados de datos absolutamente todo el tiempo, desde todos lados, y una de las preguntas es cómo acomodamos esa cacofonía y le damos algún tipo de representación donde deje de ser inmanejable y pase a ser admisible de nuevo por tantas perspectivas como sea posible. Y el humano es un bicho visual. Si fuésemos un bicho más auditivo, en vez de data visualization armaríamos sinfonías. Pero dada nuestra naturaleza visual, tratar de disponibilizar la información de una manera que sea intuitiva y tratar de tomar eso que es un dataset y que son un montón de puntos en una planilla y de números en casilleros, y tratar de convertirlos en una representación de la cual uno pueda extraer
patrones o participar y masticar ese pedazo de universo. Vos no podés masticar una planilla de Excel que tiene cientos de miles de celdas, pero cuando aparece la imagen, nos pasa a nosotros mismos. La primera vez que vemos la imagen, entonces, y nos ha ayudado, y no solamente para conectar con una comunidad, sino para nuestras propias reuniones, en un equipo que de golpe tiene una comunicóloga, una politóloga y dos físicos, y tenés que tender un puente entre esas personas que ven y que tienen formas de representar la información que son muy distintas. ¿Cómo hacemos para que ese grupo de trabajo labure bien? ¿Cómo hacemos para encontrar un territorio compartido sobre el cual podamos discutir? Y la visualización de datos es la cartografía de esa conversación. Entonces el desafío es hacer bien esa cartografía, porque es un desafío, porque uno cuando visualiza un dato, cuando lo ordena, lo sesga, porque lo pinta, porque le pone de uno, porque el mismo dataset puede ser observado de 10 maneras distintas. El desafío es ser lo más justo posible con eso, de manera que la información que vos transmitas sea lo más robusta posible. Pero para nosotros es completamente impensado no hacer visualización de datos. No, por la magnitud de opiniones que queremos escuchar y que queremos entender, a veces la única forma es pintarlas. Vos particularmente preguntabas por la conversación sobre aborto, y fue algo que queríamos cubrir, que queríamos ver, también para ayudar a un proceso introspectivo. ¿Qué pasó en la discusión sobre aborto? Y en gran medida lo que veíamos era dos nubes hablándose a sí mismas, que es algo muy característico de nuestros tiempos, cómo uno forma esos espacios de opinión homogéneos, cómo escucha ecos todo el tiempo de su propia opinión, y ver eso, tener una representación visual de eso y entender que probablemente haya un mundo y una nube de puntos donde se discute o se conversa, y darte cuenta que estás tan inmerso en la tuya que no tenés contacto con la otra, es peligroso. Socialmente es triste inclusive. Entonces una pregunta es, ¿cómo hacemos para recuperar, aunque sea la esperanza de lo vincular entre personas que piensan dramáticamente distinto? Y primero mostrémosles que están no encontrándose, que están habitando realidades paralelas donde ninguno habla con el otro. Y una vez que veamos eso, empecemos a desarrollar, de nuevo, a diseñar estrategias para romper esa homogeneidad. Nosotros hoy estamos trabajando en un proyecto sobre posverdad que básicamente hace hincapié en eso, en si tenemos dos grupos que piensan dramáticamente distinto, cómo los ponemos en una cancha común a conversar. Y lo que fue la visualización de datos de la conversación sobre aborto en redes sociales mostró eso muy claramente y muestra eso muy claramente, pero además muestra la necesidad de nutrir esos puentes que están entre esos dos espacios que normalmente no conversarían. Entonces, de alguna manera, la contundencia que tiene ver dos nubes polarizadas, creo que puede ayudar a que alguien reconsidere el estar conversando solamente con gente que piensa igual. La pregunta es, si pensás que tu punto es importante y pensás que podés defenderlo, vamos a tener que encontrar la forma de defenderlo ante quien piensa distinto, no de hacer eco entre los que pensamos igual. Y de alguna manera mostrar eso nos parecía importante y nos parece importante, porque recupera la esperanza de lo vincular, recupera la sobremesa donde en vez de no hablar porque no nos podemos poner de acuerdo, podamos hablar aunque no nos podamos poner de acuerdo, y con la posibilidad de cambiar de opinión, con la posibilidad de decir, bueno, tal vez la mejor representación de la realidad no venga solamente de los que observamos de una manera, sino que tenga que estar vulnerable a aquel que ve las cosas dramáticamente distinto.
Para empezar, vos nos preguntabas, ¿dónde se apoya el diseño en Gato? Y Juan te decía que no es valor agregado, que es la construcción dura de lo que hacemos. Entonces, cuando escribís una nota, te preguntás cuál es el mejor diseño de comunicación, cómo tiene que estar escrita para resonar de determinada manera en el otro. Y en un momento nos preguntábamos cosas como qué datos sería interesante adquirir y mostrar para poder pintar ese cuadro de la discusión en redes sociales, pero también de la discusión en el Congreso. Una idea que tuvimos fue bajar las cuentas de Twitter de todos los diputados y tratar de armar un mapa de cómo se relacionaban usando como único dato si este sigue al otro, si este escucha al otro en Twitter. Y de golpe habíamos armado una mariposa perfecta que tenía los bloques clásicos, y al mismo tiempo cuando los pintabas aparecía toda una transversalidad, que es lo que se vio después en el Congreso. Entonces de golpe decías, bueno, solamente con datos de Twitter que están disponibles y que son públicos, puedo pintar una Cámara de Diputados, puedo hacer inferencias sobre quién es de cada partido sin tener ese dato, sino solamente por ver quién se relaciona con quién. Puedo mostrar la transversalidad de un hecho histórico, y todas esas decisiones que vas tomando de cómo armás esa pieza visual son decisiones de diseño. Después tenés la suerte de que el pibe que programa la pieza de software capaz de adquirir esos datos es un físico estupendo, y tenés la posibilidad de que yo haya cursado alguna materia de análisis de redes sociales y pueda acercar a esa propuesta gráfica, y la suerte de tener a Juan en la misma mesa conversando de cómo hacemos que esto sea interesante, que esto sea visualmente, que se explote esa capacidad. ¿Y cómo es el proceso de testeo de, sacamos esta información de esta manera, ¿funciona o no funciona? ¿Cómo? El feedback es inmediato. Hay muchísimas personas escuchando, leyendo, y creo que una de las cosas que más valoramos de Gato es la comunidad que se formó y la capacidad de diálogo que tiene. Son personas que cuando detectan un error te dicen, che, revisá esta línea, por ahí te falta esta evidencia, o por ahí acá no miraron esto, y hemos logrado pasar de notas que se publican en una condición a que 2 días después la nota está mucho más sólida, mucho más rica, mucho más informada o con perspectivas distintas. También trabajar en digital tiene esa ventaja de que todo está en continua revisión. Y es abrazar el digital, es entender el digital como un espacio nativo y explorarlo como tal. No es el diario que se imprimió y se sube la nota. Es digital. Sus reglas, podemos seguir editando, y es la ventaja que tenemos de haber nacido de esa forma. Y de hecho está buenísimo, para contarlo como ejemplo, lo que está pasando con el libro de posverdad, que es un gran aprendizaje que tuvimos. El año pasado nosotros editamos un libro sobre drogas, que también es un libro sobre política, ciencia, la relación entre política, ciencia y nosotros ciudadanos. Y ahora estamos desarrollando el libro de posverdad, que también es un libro sobre política, claramente, pero con otra perspectiva. Nosotros el libro sobre drogas lo hicimos con un trabajo enorme de un equipo fantástico, Ezequiel Larreta a la cabeza y 30 profesionales del CONICET, de diferentes universidades e instituciones de Latinoamérica. Ahora estamos trabajando con Guada Nogues, que es una especialista en comunicación de ciencia en particular, y estamos haciéndolo de forma abierta. En vez de terminar el libro y presentarlo, decidimos, y con Pablo a la cabeza del proyecto, ir publicando distintos artículos y distintos capítulos del libro o secciones del libro en el formato digital que acostumbramos, un poquito más largo de lo habitual, pero también especialmente para recibir feedback de la comunidad, para entender si esta misión que tiene el libro, que es conectar 2 tribus o poder permitir que 2 tribus empiecen a hablar, está logrando su cometido. Y para eso necesitamos disponibilizar esa información y no hacerlo puertas cerradas. Nos pareció que es un enfoque bastante radical en la forma de construir un libro, que habitualmente se hace con otro proceso completamente distinto, pero que estamos seguros de que el libro que vamos a terminar editando es mucho más potente, tiene más voces, está mucho más pulido, y lo han revisado miles de personas. Tiene una participación muy genuina de usuarios que testearon ese producto.
de nuevo, ¿cómo se mete el diseño en esto? Y nosotros ya no diseñamos un producto final, diseñamos el mínimo producto viable, lo tiramos al mundo y escuchamos muy profundamente cada pedacito de feedback que nos puedan dar. Y la segunda versión de ese producto es mejor que la primera y la tercera es mejor que la segunda. Y ya no nos embarcamos en un desarrollo completo y largamos esa cosa de punto final, sino que preferimos hacerlo de otra manera. Y todas las conversaciones que estamos teniendo van al mismo lugar, que la perspectiva de diseño para nosotros es ubicua y es necesaria y no es algo de lo que podamos hablar como una saliencia. Cualquier cosa que charlemos sobre lo que hacemos va a incluir una perspectiva científica, va a incluir una perspectiva de diseño. Todo nace de ahí. Nosotros miramos así, todo el equipo mira de esa manera. Nos preguntamos cómo se financia eso. Tuvimos la suerte de atravesar algunas campañas de crowdfunding con mucho éxito, con el acompañamiento de la comunidad, y descubrimos ahí fortalezas de ese modelo y debilidades de ese modelo, cuáles son las dificultades, en dónde hay que hacer foco. Y con el tiempo y con ese aprendizaje construimos Abre como este segundo proyecto que intenta darle una sobrevida y darle una forma de profesionalizarse, no solo a Gato, sino a un ecosistema de creadores digitales que están en la misma situación. ¿Cómo hago para que esto que me apasiona y que hago día a día y de lo que recibo feedback y de lo que creo que tiene valor y que me devuelven ese feedback que hay valor y que está pasando algo con eso que genero, cómo hago para profesionalizarlo, semi-profesionalizarlo o como mierdas es para dejar tu laburo que tenés de 10 a 18 y dedicarte a algo que te suma más? Abre intenta conectar directamente a los creadores con las comunidades para que a través de estos productos que se pueden generar, como fue el caso de los anuarios en El Gato y la Caja, el libro sobre drogas o este año el libro de posverdad, haya una fuente de financiación directa, que no tenga intermediarios, que sea únicamente entre el creador y la comunidad en la decisión de generar esos productos también. Creemos que hay una forma mucho más elegante, mucho más parte de nuestra generación y de los medios que tenemos a disposición hoy, de tomar decisiones sobre la generación de cultura y hacer que los usuarios, que son los que deciden compartir una nota o no compartir una nota, o que hablan de vos o que no, que dan un like o no dan un like, también puedan decidir sobre que exista o no exista un producto físico, un libro en este caso la mayoría de las veces, pero podría ser cualquier otra cosa también. Así es como intentamos resolver todos los problemas que hay del diseño de un producto, la producción, que es una de esas grandes preguntas de cómo se hace. La logística. La logística, que es un infierno. Porque creemos que vale la pena intentarlo y que realmente vale la pena que exista esa cultura en el mundo y que se empiecen a tomar decisiones de otra forma de qué productos tienen que existir y cuáles no. Y el replanteo de poder cuando podés generar cultura de esa manera es muy dramático. Algo que antes se generaba de arriba hacia abajo, desde estructuras viejas que tienen poder, que tienen capital, que tienen arquitectura de medios y que pueden amplificar un mensaje desde arriba hacia abajo, que tiende a ser siempre conservador porque el poder quiere mantenerse donde está, a pensar que podemos contribuir, aunque sea un pedacito, a que esas cosas nuevas que se generaron de abajo para arriba y que tomaron poder y que toman espacio y que renuevan todo un ecosistema, puedan plantearse fuertes y sustentables y proyectarse en el tiempo profesionalmente, que no haya más esa dicotomía entre autogestivo y profesional. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con las herramientas con las que contamos en una etapa digital para solucionar esos problemas y para replantear el juego completamente? ¿Cómo hacemos para que los creadores tengan el peso que se merecen en la decisión de producto final, que tengan una retribución justa, que puedan ser los que tienen el protagonismo y no las editoriales? Entonces, para nosotros se convirtió en un desafío, pero también en una propuesta completa de sistema. ¿Qué pasa si nos ordenamos de esta manera y en vez de hacer las cosas como las vinimos haciendo, las hacemos como soñamos que se pueden hacer? Y la verdad es que hasta ahora todo parece indicar que funciona. Entonces
alguien va a tener que venir a decirnos que no nos podemos hacer ilusiones porque nos venimos haciendo ilusiones y viene funcionando cada vez mejor y viene funcionando con comunidades y con creadores con los que adoramos trabajar. Primero fue Gato, pero al poco tiempo fue No Me Olvide de Vos, que es un proyecto hermoso de dos pibas que escriben cartas entre personas que todavía piensan que las cartas valen la pena. Y fue Pablo Molinari, que es un stand-upero que es buenísimo y que hace un contenido genial, principalmente en Instagram, y que debe decir, bueno, podemos hacer un producto de esto, podemos llevar esa relación con la comunidad a un producto material que no podría existir sin eso, y es laburar con Cope, con Lía Copelo, que ayuda a que un montón de pibas y de pibes puedan mirarse y mirar de una manera mucho más libre y más linda y más tierna, y decir, bueno, yo quiero que a esto le vaya bien. No quiero que le vaya bien a las cosas que veo siempre cuando paso por un kiosco de diarios y veo la misma situación medieval. Entonces, Fogwill decía que cuando le preguntaron por qué escribe, dicen la anécdota, que dice que si no escribo yo, escriben otros. Abre es la propuesta de escribir nosotros para que dejen de escribir los otros, o por lo menos de presentar batalla en esa arena de la comunicación. Una de las cosas más lindas de haber, no digo resuelto, pero encarado el problema de la financiación de los proyectos independientes, como es el caso de Gato, No Me Olvide de Vos, Cope, Molinari, es entender la potencia que tiene en participar en esa conversación de qué productos queremos que existan y qué no, de un rol de usuario. ¿Qué consumo yo todos los días que me gustaría que dé un salto más, que haga otra cosa? ¿Qué banda escucho que me gustaría que haga un show que no está pudiendo producir? O si conozco a estos pibes que hacen YouTube, por ahí me interesa que hagan una obra de teatro. O hay un montón de formas de uno como usuario empoderarse y demandar lo que quiere que exista, simplemente dirigiendo la atención al lugar correcto. Para nosotros, hoy son libros, porque es lo primero que dominamos desde el lugar de Gato, pero lo hemos pensado Abre como un sistema que va a permitir financiar y profesionalizar actividades de muchos tipos. Sobre todo en este vínculo que hay. Nosotros queremos repensar ese vínculo que hay entre el usuario en tanto comunidad y el creador de contenido. Esa línea que cada vez es más difusa, porque los usuarios participan muchísimo, como te respondimos hace un ratito, y también creemos que pueden participar activamente en la producción de esas cosas, por lo menos en la demanda de esa producción o en el apoyo de esa producción. La respuesta es sí, porque dos grandes cosas. La primera, hacer diseño sin medir resultados es casi hacer arte. Y es una discusión muy vieja. Y no estamos en contra del arte. No, está perfecto. Pero para mí, o para nosotros, diseño resuelve problemas. Y resolver problemas es medir cómo está el problema, qué es un problema, cómo está y cómo se está resolviendo. Sin medir no se puede llevar a cabo esa actividad diseño. Y medir es un acto científico. Definir la variable, entender las limitaciones del método, aproximarte estadísticamente ese dato. ¿Pero ocurre eso en la Universidad de Uruguay? Yo entiendo que no. En mi formación, por lo menos, no tuve eso presente. Que bueno, fue una formación fantástica y nos dio todas las herramientas que nos dio, pero también ha mutado muy rápido el diseño en los últimos años. Los últimos 20, 15 años se ha hablado de otras formas de entender el diseño. Y me conecta con el segundo motivo por el cual es imprescindible enseñar ciencia y en particular neurociencia en la Facultad de Diseño, que es que todas las carreras de diseño tienen una cosa en común, que es que trabajan sobre la conciencia humana. Diseño es modificar la forma en la que un usuario hace algo. Y esa forma parte de una conciencia, de cómo tomamos decisiones, de qué cosas nos movilizan, cuáles no. Y sin entender cómo funciona. Y para mí la pregunta de si tiene que haber diseño en una facultad de ciencia, todos los que venimos de ciencia, desde que estamos en contacto con una perspectiva de diseño, hemos mejorado nuestra ciencia. Hemos mejorado nuestra capacidad de plantear un experimento, hemos mejorado nuestra capacidad de organizar equipos heterogéneos y con formaciones disímiles. Entonces, casi me escandaliza la pregunta en términos de cómo es que no lo estamos haciendo. Cómo pasé,
5 o 6 años de formación de grado, 6 años de formación de posgrado sin haber parado un segundo a entender la importancia del diseño, literalmente del diseño experimental. Diseño experimental para nosotros es un término difuso, sí, y de golpe te das cuenta que tu actividad científica puede mejorar muy significativamente y no la nuestra. Creo que todo científico que pueda pasarse unos meses pensando como diseñador va a convertirse en un mejor científico. Entonces, ¿qué es lo que más quiero? Y quiero mejores científicos por todos lados. Entonces, démosle esa perspectiva, porque sería como no dar filosofía. Si no das filosofía en ciencia, nunca cuestionás la ciencia que haces. Y si nunca das diseño en ciencia, y nunca cuestionás tu aproximación a los problemas. Sabés cómo responder, pero no sabés ni qué preguntas valen la pena, ni cómo definir bien esa pregunta, o peor, de qué problema sos capaz de solucionar abordando esa pregunta. Entonces, sí, es un escándalo que no tengamos una materia de diseño. No sé si debería. Creo que es una herramienta tremenda y cuanto más a disposición de más personas estés, mejor. También hay otras personas que manejan otras herramientas de forma fantástica. Como tampoco creo que todo el mundo necesite saber visualización de datos, necesita participar de la conversación. Por ahí yo no sé programar o alguna vez codié alguna cosa, pero me parece más importante poder hablar con un programador y entender qué es lo que permite un sistema o un código, o para qué se usan diferentes herramientas. Supongo que aprender a programar mejora eso un montón, pero no sé si sería terminante con que todo el mundo debería hacerlo. Yo voy a hacer Peleemos un poquito más radical. Saber programar hoy es saber leer y escribir, es estar alfabetizado. Me pregunto si podemos darnos el lujo de no saber programar, o por lo menos de no entender lo que la programación es, como en tanto lenguaje, en tanto gramática. Arquitectura de sistemas. Sí. Me parece que la pregunta va un poco por ahí. Es como que me digas, ¿debería saber todo el mundo música? Y no sé si todo el mundo debería saber música, pero sé que toda persona que aprenda un poco de música va a estar mejor, va a ser más capaz de entender, de internalizar y de experimentar determinados fenómenos que alguien que no. Entonces, ¿debería todo el mundo saber programar? No sé si debería, pero le deseo que sí. Por lo menos yo, desde que me relaciono con programadores, desde que me siento al lado de ellos y desde que empiezo a pasar de ver letras difusas en una pantalla a entender las lógicas y a encontrar belleza en lo que hacen, le deseo a todo el mundo que tenga ese disfrute que yo pude empezar a tener con el tiempo de compartir eso. Y por un lado, vamos a ser defensores férreos de la universidad pública y de los espacios formales. Son los que nos dieron a nosotros las herramientas, los dos venimos de la UBA. Y es un espacio fundamental y fantástico que por lo menos forma un mindset increíble. No podemos negar que hay una necesidad también muy grande de otros espacios de formación, no solo en tanto espacio, sino en tanto grupos de personas que tengan intereses compartidos y hasta no compartidos. La posibilidad que nos ha dado Gato de juntarnos con personas que piensan muy distintos, también a formarnos muy informalmente con un pizarrón y una pizza. También espacios digitales. Yo he aprendido muchísimo leyendo Google o leyendo IBM. Hay un montón de contenido disponible que facilita incorporar herramientas que no se están incorporando a la velocidad que nos gustaría. Yo aprendí a medir redes sociales por una materia de la Universidad de Maryland que estaba subida 100% en YouTube, y años después tuve la suerte de encontrar un profesor que diera esa materia en mi facultad y de poder aprender en un contexto ya más formal. También me pregunto si, yo voy a ser como,
voy a criticar siempre las falsas dicotomías. No me parece que los espacios más chicos y más ágiles invaliden de ninguna manera la facultad. Me parece que estoy de acuerdo que los grandes, que los elefantes tienen mucho que aprender de estos roedores pequeños que somos los espacios que nacemos y crecemos más chiquitos y con menos institucionales. Menos institucionales. Pero me parece que los dos tienen un lugar y un lugar distinto. Sí tengo una admiración plena por los espacios pequeños, ágiles y que son capaces de generar cosas que no pasan adentro de las grandes instituciones. Nosotros mismos tuvimos que crecer afuera de las grandes instituciones porque la velocidad a la que aprendemos y cambiamos y nos movemos no es compatible con esas grandes instituciones. Pero aprendemos, mucho del conocimiento que nosotros metabolizamos y disponibilizamos para tanta gente como sea posible se genera en esas grandes instituciones. Quizás una de las cosas más lindas que tienen los roedores, los espacios más chicos, no solo los espacios físicos, sino también marcas que aparecen en digital o cualquier excusa virtual o física para juntarse a charlar de estos nuevos espacios, de cómo se tocan ciencia de diseño, de qué es service design, de qué es meetups, un montón de pequeñas comunidades que se van formando, creemos que son imprescindibles, pero especialmente por los grupos de personas. Creemos que son las personas las que impulsan esos cambios y si eventualmente van a cambiar las instituciones va a ser porque suficientes personas creemos que tienen que cambiar. Cualquier espacio que facilite el encuentro, el intercambio y la aceleración de esas ideas para nosotros es sumamente importante.